una bolsa prácticamente, ¿no? Que se caería. Entonces, tenemos esa posibilidad de ser un órgano con una apariencia realmente extraordinaria gracias a los huesos, que son los elementos de sostén. Pero al mismo tiempo los huesos son el principal depósito de minerales en el cuerpo. En los huesos se depositan los diferentes minerales que tenemos en nuestro organismo. Y finalmente, una otra función que no deja de ser importante es que es el principal órgano de la hematopoiesis. En los huesos, en la médula ósea expresamente, se van a formar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, una variedad de los glóbulos blancos y también las plaquetas. Entonces, esas son tres funciones verdaderamente importantes: sostén, depósito de minerales y el principal órgano hematopoiético. El tejido óseo está compuesto por células llamadas osteoblastos, de fibras y de una sustancia llamada caseína, una proteína, ¿no? Los huesos, como ustedes verán, se clasifican en huesos planos, que son los que están diseñados de tal manera para poder proteger ciertas estructuras sensibles. En este caso estamos hablando del cráneo, por ejemplo, constituido por los huesos planos parietales, frontal, occipital, temporales. Tienen ciertas características especiales. Histológicamente están diseñadas de tal manera que tienen una capa intermedia de tejido esponjoso y cubiertas por dos capas llamadas tablas externa y tabla interna constituida por tejido compacto. Esto de tejido esponjoso y compacto, ustedes saben histológicamente a qué nos referimos. Pero también tenemos huesos cortos y huesos largos. Los huesos cortos están sobre todo en la columna vertebral y los huesos largos, las extremidades, ¿no es cierto?, superiores, húmero, tibia y peroné, fémur, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las características especiales que tenemos que encontrar en los huesos. Una cosa que es interesante es ver haciendo un corte del tejido óseo en los huesos largos. Tiene tejido esponjoso al centro y dos capas de tejido compacto con mucho depósito de sustancias calcáreas que hacen realmente una función importante para la protección del hueso. Bien. Entonces, resumiendo, los huesos son el armazón, el sostén, el depósito más grande de minerales y el principal órgano hematopoiético. En estas gráficas lo que se está haciendo es tomar una punción biopsia de la cresta de la médula, que es así lo que se obtiene tejido hematopoiético, ¿no? Esta biopsia aspirativa de médula es importante, sobre todo en casos en los que no estamos seguros ante la presencia, por ejemplo, de una leucocitosis tremenda, 20.000, 30.000, 40.000 glóbulos blancos, nos está haciendo sospechar probablemente un cáncer, una leucemia. Entonces, la punción aspirativa de médula se hace así. También se la hace en el esternón. Es más traumático en el esternón que en la cresta ilíaca, pero es posible tomar la muestra respectiva. Entonces, aquí está biopsia de cresta ilíaca y elementos formes de la sangre. Están todos los glóbulos blancos, rojos y las plaquetas definitivamente estudiadas en un extendido de una aspiración de médula ósea. Los huesos se clasifican en planos cortos, largos, decíamos, los huesos planos, el parietal, ¿no es cierto?, con diferentes detalles de tipo anatómico, ¿no? Por otro lado, los huesos cortos, como las vértebras, no voy a reiterar las partes que tienen una vértebra, eso ustedes saben y dominan, por supuesto.
Y los huesos largos, en este caso la representación mayor sería el fémur, ¿no? Un hueso extremadamente el más largo y un hueso que infelizmente, sobre todo en los ancianos, hay que tener cuidado, ya les voy adelantando, la fractura del cuello anatómico. Los huesos largos, por otro lado, tienen una disposición interesante que creo que ya hemos hablado en algún momento. Se dividen en epífisis y diáfisis. La diáfisis es la porción media del hueso, la porción media. Y las epífisis son epífisis proximal y epífisis distal. Tenemos que utilizar esa terminología porque es así como se identifica el hueso largo en sus segmentos. Bien. Los huesos están revestidos de una membrana llamada periósteo, que es muy rica en tejido conjuntivo y también exquisito en vasos y nervios. Y les voy a decir cuál es la importancia de que tenga nervios el periósteo. El crecimiento de los huesos se realiza de dos maneras. El hueso, más está este aspecto dirigido a los huesos largos. El hueso largo, ejemplo, el fémur, crece en longitud gracias al cartílago de crecimiento, llamado también cartílago de conjunción, que se encuentra en la unión de la diáfisis con la epífisis proximal o la epífisis y la diáfisis, o la diáfisis y la epífisis distal. Ahí se encuentra una porción llamada cartílago de crecimiento, cartílago de conjunción. Es el que va empujando hacia arriba o hacia abajo y haciendo crecer el hueso en longitud. En cambio, ¿cómo crece el hueso en espesor? Básicamente se van depositando capas, la posición de capas que van depositándose por debajo del periósteo y van engrosando el hueso progresivamente, empujando prácticamente el periósteo. Esa es la manera como crecen los huesos, en longitud y en espesor o en ancho propiamente, ¿no? Bien, esas serían las partes más importantes de este preámbulo para estudiar el aparato locomotor. Principales síntomas. Por supuesto que el dolor continúa siendo, como en todos los aparatos que hemos visto en la semiología de los diferentes aparatos, es el síntoma que nos va a hacer que recurramos al médico o al practicante en su caso. Y aquí viene lo interesante. El tejido óseo propiamente, ese que está constituido por osteoblastos, fibras y oseína, no tiene terminaciones nerviosas para el dolor y en consecuencia no duele propiamente el hueso. Pero sí el periósteo. El periósteo es muy sensible a la esa característica histológica especial. Su congestión o inflamación o desgarro del periósteo es el que va a provocar dolor, definitivamente. Desde el punto de vista de la semiología del dolor en el aparato locomotor, este puede ser generalizado o localizado. Imaginémonos un cuadro de resfriado común o una amigdalitis pultácea. Resulta que nos comienza a doler todo el cuerpo. No hay porción del cuerpo que no nos duela. Y pareciera ser un dolor local, un dolor generalizado, ¿no es cierto? Las más de las veces es por un problema de contractura de músculos, más que por compromiso de articulaciones, puede ser igualmente, ¿no? Sin embargo, la más de las veces son por reacciones, por contracturas de los músculos vecinos a las articulaciones y a los huesos propiamente. En cambio, si los dolores, si pensamos en dolor localizado, quiere decir en una sola zona, en una sola región, en una sola porción del hueso mismo, imaginémonos la epífisis distal del hueso fémur derecho. Solamente duele esa porción, localizado el dolor. Desgraciadamente hay que pensar en tres posibilidades ciertas, y esto es
esto es práctico, jóvenes. Si duele solamente la región, estoy hablando del fémur, en su porción, en su epífisis proximal, me tiene que hacer pensar, primero, fractura. Pero para eso tiene que haber un antecedente de un traumatismo realmente violento, ¿no? Un traumatismo en el fútbol, en el básquet, alguna cosa, o un accidente que haya traumatizado esa región. Si hay antecedente traumático y hay dolor, hay que pensar en fractura. Primer hecho. Segunda posibilidad, hay que pensar que puede ser osteomielitis, o sea, una inflamación del hueso. Y esta osteomielitis, que puede darse, por supuesto, por cualquier germen, pero el estafilococo es el más generalizado, el más importante, mejor, el que más frecuentemente provoca osteomielitis, es la colección de pus en el hueso. Es interesante, a ver si tienen la oportunidad de ver en algún momento, obviamente va a haber tumefacción de esa zona, no solamente dolor, sino aumento de volumen y con signos claros de inflamación, calor, rubor, tumor y dolor, ¿cierto? Y resulta que la osteomielitis se fistuliza, aparecen unos orificios por los que, curiosamente, uno va encontrando astillas de huesos pequeños, va retirando por los orificios fistulosos, fuera del pus, que se va eliminando, se van eliminando fragmentos de hueso. Así se presenta la osteomielitis. Pero me voy a dar cuenta, ¿no es cierto? Esa tumefacción es blanda, fluctuante, remitente, que se llama, o sea, con el dedo entra y sale. Hay líquido ahí dentro. Y por otro lado, el paciente tiene fiebre, tiene astenia, tiene compromiso general, taquicardia, taquifignia, etcétera, etcétera. Entonces, pensaré en una osteomielitis. Y lo peor del caso, cuando es un dolor localizado, les digo, puede ser fractura, si hay antecedente traumático, puede ser una osteomielitis, si hay estos otros antecedentes de síntomas o signos que están incrementando el síntoma dolor o acompañan al síntoma dolor, y peor, pensar en un tumor maligno, en un osteosarcoma. Traigo a colación de ustedes jóvenes, porque es algo que a lo largo de todo el curso he estado siempre enseñándoles, transmitiendo mis experiencias propiamente, mis vivencias. Y desgraciadamente sucede en el ramo médico. No sé qué sucede, y no sé si les he dicho o no, pero sucede un hecho bien especial entre el médico, primero el estudiante de medicina y después el médico. Cuando somos profesionales, espero que cambien ustedes de actitud, porque siempre ha sido una actitud generalizada de nosotros, de blanco. Creemos que nuestros familiares no pueden enfermar. Primera situación. No tienen por qué enfermar. Pero ¿por qué no? Uno se pregunta después, ¿por qué no? Entonces, les traigo a colación este hecho. Voy a resumir rápidamente. Se trata de una pareja de médicos ya mayores. Salieron creo que unos 5 o 6 años antes que yo. El colega es ginecólogo y la esposa es hematóloga, con formación en el exterior, con posgrado. Exitosos los dos. 3 hijos varones. Resulta que el hijo mayor le gustaba hacer karate como deporte. ¿Quién no va a propender este deporte y cualquier otro deporte, no? Y mejor si lo hacen a nivel competitivo, que mejor, representando a la ciudad, primero representando a su colegio y después, si es posible, a la ciudad, y qué mejor si representan al país. Bueno, entonces le impulsaron. Seguí, perfecto. Te vamos a apoyar en todo lo que se pueda. Resulta que
ustedes deben conocer que estos muchachos que hacen este deporte tienen que entrenar sus tibias y sus muslos pateando, golpeando, primero seguramente algo más o menos blando, pero después patean, pues, ¿qué les digo? Tronco, madera o poste. Bueno, el muchacho este hizo, se dan cuenta, ¿no es cierto? Patean para seguramente fortalecer esa porción anatómica. Pasó un tiempo y el muchacho se queja. Generalmente nos quejamos nosotros a la madre. Mamá, me está doliendo mi pierna derecha. Ah, y él dice, ¿pero y qué habrá pasado? Bueno, dice, a ver, tómate ibuprofeno. Y punto. Ni le examina, ni nada. Siguen pasando los días, transcurriendo los días, sigue el deportista interesado en esto, en este su deporte, iba por supuesto progresando cada día que pasaba, y seguía con la molestia. Mamá, me está doliendo mi pierna, cambiaremos de tratamiento, tómate ketorol. Y hay unas muestras que, a ver, aquí están nuestras muestras, y toma. Bueno, pasaron unos meses, eso es lo que cuentan los padres. Hasta que al final le dice al padre, ¿no? Al ginecólogo, oye, no sé qué pasa, pero estaba todavía en ese entonces cuarto medio del Colegio San Cristóbal, me recuerdo. Iba a ser el bachiller, el muchacho este, el paciente, que se estaba quejando de dolor localizado en la pierna derecha. Como todo padre, peor la cosa. Dale pues otra cosa, pero y retan. Y entonces, ¿qué más? Es natural que te tenga que doler si es que vas a golpear, obviamente. Pero al dolor localizado, cuando interrogan un poco más, al fin les llamó la atención, después de varios meses de dolor localizado, la aparición de una tumefacción en la cara interna de la epífisis proximal de la tibia derecha. Una tumefacción, un tumor, digamos el nombre del tumor de una buena vez. Y llamaba la atención que dolía más en la noche que en el día. Al fin el padre lo revisa como ginecólogo que es, pero formado en la clínica antigua. Esto está raro. Y la consistencia no era de una osteomielitis, no era remitente, no era como que hubiese líquido, sino era duro. No pétreo propiamente, pero duro. Bueno, entonces, bueno, queremos ver con un traumatólogo. Tengo un compañero de curso, traumatólogo, placa radiográfica, y se veía en la placa, en la radiografía, una imagen tumoral. Ahí recién te espantas, ¿no? Dice, pero ¿cómo he dejado pasar? ¿Cómo dejamos pasar semejante situación? Los dos médicos, esposo y esposa. Entonces, es ese no importismo que sucede en todos los médicos, y en los de blanco les aseguro que hay esta situación. Espero que ustedes puedan cambiar y ser mucho más, les digo, más exquisitos, más preocupados de la situación de la familia. Yo he visto colegas que al solo decir ay de un familiar se mueven. Pero no sé, parece que nos vamos haciendo insensibles poco a poco a medida que va pasando el tiempo. Espero que no haya esa insensibilidad en ustedes. Tienen que cambiar, tenemos que cambiar. Probablemente nosotros ya muy viejos, ¿no?, para poder cambiar, pero seguiremos dando algún consejo. Bueno, sucede que lo llevan al traumatólogo y ¿es maligno o es benigno? Y ahí comienza la verdadera vía crucis de la familia. Lo llevan al traumatólogo amigo y dice hay que tomar biopsia. Bueno, tomar biopsia. Toma la muestra y dice maligno, osteosarcoma. No estamos contentos con este estudio,
me lo llevo a Cochabamba. Cochabamba está en un principio de malignidad. No nos podemos jugar a Santa Cruz. Ya con cierta formación de médicos de varios años, obviamente económicamente no falta dinero, ¿no? No les va a faltar, les aseguro que no les va a faltar. Los primeros años van a estar igual que un obrero de fábrica, no van a tener mucho dinero, pero después ya formados comienzan a tener dinero y obviamente van mejorando sus posibilidades. Se fueron al Brasil, estos dos colegas eran formados en México, entonces van a México a su universidad o a su hospital. Señores, maligno, osteosarcoma. ¿Cuál fue el curso siguiente? Dramático. Le dijeron que tenían que amputarle la pierna. Le amputaron la pierna derecha, pero ya había habido metástasis. Porque claro, como la médula es exquisitamente irrigada, entonces a través de la sangre, a través de la médula, a través de la sangre en la médula, es posible que pueda migrar muy rápidamente el tumor. No llegó a salir bachiller. Muchacho. Yo me recuerdo que la promoción de este muchacho, la promoción del Colegio San Cristóbal, llevó su nombre como homenaje, ¿no? Entonces, tienen que nomás tomar en cuenta estos tres tipos de dolor. Si es un dolor localizado y hay antecedente de traumatismo, pensemos en fractura. Si es una tumoración blanda, renitente, con signos inflamatorios, pensaremos en osteomielitis. Y peor que peor, pensar en un tumor maligno si es que el tumor tiene esas características de cierta dureza y sobre todo que se presenta en la noche y con compromiso también bastante general, ¿no? Pérdida de peso. Creo que ni se dieron cuenta los padres en esta situación. Bueno, el siguiente síntoma no será síntoma, sino signo, ¿no es cierto? Engrosamientos y tumoraciones. En este tema, en estos temas de semiología del aparato locomotor, les voy a mostrar, van a ver como nunca imágenes radiográficas, imágenes radiográficas muy bien hechas, por eso el interés para que puedan ustedes asistir a las clases y ver. No les voy a tomar un examen de esto, ¿no? Que aunque les hacía a los chicos de fisioterapia, ¿no? A ver, de toda manera con ustedes, ¿qué les llamaría la primera situación en una radiografía jóvenes? Debo identificar qué segmento anatómico está tomado y qué huesos. A ver, ¿quién me puede decir qué huesos son? Por esta fosa. ¿Qué será esto? ¿Qué hueso será? ¿Qué segmento anatómico? ¿Qué segmento anatómico? Ya les estoy indicando. El fémur puede ser, doctor. Fémur. Es el cúbito y el radio. ¿Perdón? Cúbito y radio. Cúbito y radio, sí, Yair. Cúbito, aquí está el epicondrio de la Pitrop, está la fosa órea craneana. Este es el olecranon. Y aquí está el cúbito. Bueno, entonces, es el antebrazo. Si ustedes observan, ¿qué pasa en este radio? Este es el radio, ¿no es cierto? Radio, aquí está la cúpula del radio. ¿Qué llama la atención en esta imagen? En este segmento, voy a trazar. De aquí, estoy contorneando hasta aquí. ¿Qué les llama la atención? En la estructura de esta porción que he señalado versus la estructura del cubito. ¿Qué les llama la atención?
Doctor, la ¿sí? pérdida de la densidad ósea. Pérdida de la densidad ósea. Pero por otro lado, si notas, mido esta porción y mido a esta porción y a esta otra porción, pareciera que hay un aumento de volumen, ¿no es cierto? Y el hueso está rarefacto, perdido densidad ósea. Esta es densidad ósea. Entonces, el hueso está rarefacto. Esta es una tumoración franca, un osteosarcoma. Y esta otra, a ver, ¿qué radiografía de qué será? Radiografía de la cintura escapular. ¿Sí? A ver, vamos. Estoy diciendo algo. Tienen que decirme, no, ¿qué le pasa? ¿Será una radiografía de la cintura escapular? De la cintura pélvica, doctor. Ah, de la pelvis, ¿no es cierto? Una radiografía simple de pelvis. Bueno, ¿qué hueso es este? ¿Qué hueso es este? El sacro, doctor. No, este. Doctor. Ilíaco, doctor. Ilíaco. Ilíaco. Están las alas del ilíaco, pues, ¿no es cierto? Ileón, ¿esto qué se llama? Pubis. No, esto que estoy marcando. Doctor. Está sentada, y yo también estoy sentado. El pubis es isquión izquierdo e isquión derecho. Ya, bien. Este es el estrecho mayor, ¿no es cierto? Estrecho mayor. Este es el sacro. Este es el sacro. Y esta es la articulación sacro, ilíaca izquierda, sacro, ilíaca derecha, las alas de los ileón, isquión y pubis. ¿Qué hueso es este? Fémur, doctor. Fémur, doctor. Aquí está la cabeza del fémur en el acetábulo. Es el cuello. ¿Qué se llama esta eminencia? Que nos podemos tocar bajando la mano por debajo, yendo directamente de arriba hacia abajo. ¿Qué se llama esa porción anatómica? ¡Wow! Trocante mayor. Intermayor. Y aquí, si hay trocante mayor, tiene que haber un trocante menor, que es estito. Bueno, mañana voy a cambiar, creo que el puntero, ¿no? Parece que... ¿Ven el punterito, no es cierto? ¿O no? ¿Ven mi punterito? Les pregunto. Sí, doctor. ¿No es cierto? Bueno, entonces el trocante es menor. Bueno, entonces resulta que marca una flechita acá, pero una radiografía simple de pelvis. Miren, el paciente vino por dolor en la cadera izquierda, no en la cadera, en la región posterior de cerca al sacro, ya, el dolor. Y bueno, la cuestión es que como no había nada en la radiografía simple de pelvis, se le hace una tomografía e interpretaremos la tomografía. Este es el sacro, articulación sacroiliaca, sacro. Aquí está el ileón, sacro. Pero curiosamente aquí hay algo diferente. Miren, voy a contornear este lado, este ileón. Voy a contornear este ileón y voy a contornear igual este otro. Wow, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Hay una masa, ¿no es cierto? Una masa enorme, diferente. Aquí no hay nada de eso. Y era esto. En la simple no salía, pero en la tomografía así, computarizada así, igual era un tumor. Bueno, pero también pueden haber incurvaciones y angulaciones en los miembros. Entonces, en las rodillas, por ejemplo, estas rodillas juntas en este obeso, muchacho obeso, por otro lado con un problema serio de refracción, me imagino miopía o astigmatismo, qué sé yo, se nota, ¿no? Es que es
está obeso, francamente, las rodillas están juntas, porque ha habido una deformación. Estas son incurvaciones y angulaciones. Entonces, se ha venido a esto denominar genu por las rodillas, genu valgo bilateral. Y esto se debe a la obesidad extrema del paciente. Obesidad, seguramente está más de índice de masa corporal más de 40 y es una obesidad patológica, ¿no? Genu valgo, cuando están las rodillas juntas. No sé qué nombre le llaman en Santa Cruz. Patajuntas, creo. Y genu varo, miren ustedes, al revés, está como en arcos, ¿no? Como si hubiese acabado de bajar del caballo. Las rodillas están arqueadas hacia afuera. Aquí están las rodillas arqueadas hacia adentro. Genu valgo y genu varo. Lo mismo se puede decir del codo. Codo valgo, codo varo, y la coxa vara y coxa valga. Pero más llamativo es en las rodillas. Genu valgo y genu varo. Genu, de rodilla, ¿no? O genum, algunos autores. Y hay algunos que incluso hay una otra alteración, una otra incurvación hacia adelante. Han debido ver ustedes el paso de parada de los militares, ¿no? Entonces, nos obligan a levantar las piernas, ¿no es cierto?, en el paso de parada o la marcha de ejercicios, y en lo posible que extendamos la rodilla, o sea, no la flexionemos, sino la extendamos, ¿me entienden? Entonces, que no esté así las rodillas, sino así. Bueno, y en ese interés, los oficiales de bajo rango, estoy hablando para los que han hecho servicio premilitar por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, hacen una maniobra, nos dicen, a ver, traiga su rodilla. Entonces nosotros estamos detrás, el suboficial se pone delante, pone nuestra rodilla entre sus muslos y ¡prá! Nos elonga, ¿no? Intentando que nuestra pierna esté así, ¿no? Nuestra rodilla esté así completamente. A eso se denomina genu recurvatum, o sea, hacia adelante, cosa que no siempre es posible, ¿no? A ver, a ellos les gusta que esté así. A nosotros no, pues porque nos dañan nuestros ligamentos posteriores de la rodilla. Bueno, pero fuera de eso, puede existir esa variación. Pero estas son más corrientes, genu valgo y genu varo. Puede sucederse otro problema en el hueso, que es el alargamiento del hueso. Generalmente secundaria a funcionamiento exagerado del cartílago de conjunción. El cartílago de conjunción puede crecer hasta cierta edad. No hay un tope, no hay un límite, ¿no? Pero más o menos 18, 20 años, de ahí en más no va a crecer la persona. Algunos seguramente crecemos, se consolida nuestro cartílago de conjunción mucho más antes, ¿no? Entonces no vamos a llegar a ser altos, esa es la condición. Pero hay algunos que van creciendo, todavía va desarrollándose hasta cierta edad y después, obviamente, el cartílago de conjunción deja de tener acúmulo de hueso y en consecuencia el hueso ya no crece en longitud. Pero, aquí viene lo raro, por circunstancias especiales, digamos, un hiperfuncionamiento de la glándula hipofisaria y una secreción exagerada de la hormona de crecimiento somatotrofina puede seguir estimulando y el hueso ir creciendo. Las más de las veces cuando no logra que la somatotrofina hacer crecer el hueso en longitud, aparecen alteraciones, ¿no es cierto?, que hemos visto en los arcos superficiales, la nariz, la quijada, el prognatismo, etcétera, dedos exageradamente grandes en lo que conocemos como acromegalia, una alteración que la hemos conocido, la hemos visto en diapositivas, etcétera. Pero cuando crece el hueso tenemos que ver esa posibilidad. ¿Será que el cartílago todavía está hiperfuncionando y hay exagerada cantidad de somatotrofina? Eso puede dar lugar a ese alargamiento del hueso. Lo que da lugar al gigantismo, ¿no es cierto? Más de 2 metros de talla deberemos hablar de gigantismo.
Gulliver, este es un chino. Miren ustedes, ¿dónde le da una persona normal? Bueno, los chinos en general tienen tallas relativamente bajas, ¿no? Como nosotros, unos 64, etcétera. Pero este caballero es pues realmente alto, ¿no? Vive muy poco. Realmente su pronóstico de ¿qué les digo? La posibilidad de vivir no pasa de 45 o 50 años. Si ha habido alargamiento de hueso, puede también haber acortamiento de hueso, a veces consecuencia de parálisis infantil, y en oportunidades se debe a fracturas mal consolidadas por cabalgamiento y a defectos hormonales. O sea, si no hay una cantidad adecuada de hormona somatotrofina, por supuesto que no va a crecer ese niño, y si tiene 1.50 metros para abajo, hablaremos de enanismo si es varón, y un 1.20 enanismo en la mujer. Esas serían las situaciones hormonales. Algo que siempre me olvido. Por si acaso, el crecimiento del hueso y la talla exageradamente alta puede deberse a factores hormonales, como les digo, somatotrofina o hipofunción testicular. Hipofunción testicular. O sea que los testículos no funcionan adecuadamente en esos altos. No les estoy queriendo atacar a ningún alto del curso ni nada por el estilo, pero cuando son exagerados, generalmente puede haber esa situación, esa circunstancia. En la parálisis infantil, por supuesto, la parálisis de la neurona motora inferior va a determinar que no hay estímulo para los músculos y en consecuencia el hueso no crezca. Pero puede ocasionarse también en fracturas mal consolidadas o por cabalgamiento. Les explico. Digamos que este sea el hueso. Se produce íntegro, ¿no? Se fractura y los huesos se cruzan. Así. ¿Ya? Un entrecruzamiento de huesos o un cabalgamiento de huesos. Entonces, obviamente, va a disminuir la longitud del hueso y del miembro paralelamente. Esta es una secuela de parálisis infantil, desgraciadamente, y que ocasiona estas secuelas, ¿no? Y bueno, un poco viendo al enanito ¿no es cierto? ¿Qué se llama? Pues esta película o esta serie. Este es un héroe bárbaro. ¿Qué se llama esa serie? ¿Se acuerdan? El Señor de los Anillos, creo que es. Sí, doctor, el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, ¿no? Era una familia, ¿no? De enanos, pero este era el representante mayor, era un príncipe. Y hay otra película más, no me acuerdo qué película es, en la que reúnen, creo que hemos hablado de esto, una familia, realmente una villa completa de enanos, hombres y mujeres y sus hijos. Extraordinaria película. Willow, sí, Willow, me acuerdo, Willow. Me imagino que han visto Willow, o no ven películas ustedes en sus momentos de distracción. Willow. Bueno, otro síntoma o signo o patología, fractura. Se define como la solución de continuidad en el hueso producido generalmente por traumatismo, generalmente un golpe, una caída, algo que pueda producir esa disrupción, esa solución de continuidad en el hueso. A eso se denomina fractura. Esta mujer, por ejemplo, se resbala en los escaños o en las gradas y va a caer. Al caer, ¿qué va a apoyar? La mano izquierda. Y se produce la fractura más frecuente en el miembro superior, en el radio. La fractura de putocoles de Poitré, nosotros ya corrientemente llamamos fractura de coles. ¿Qué es lo que pasa? El radio se encaja y entonces pierde esa oblicuidad que habitualmente existe. Normalmente hay una línea oblicua, tomando los extremos de estos dos huesos del cúbito adentro y el radio hacia afuera, se traza una línea que no es horizontal, es generalmente oblicua. Entonces, el hecho de que caiga la persona
se traumatice la mano al caer, casi es un hecho que se produzca una fractura de coles con el encajamiento del radio, de la cabeza detrás de la apófisis estiroides del radio. Se encaja. ¿Y cuál es el signo interesante? El signo del tenedor. Ya vamos a ver cuando estamos viendo traumatismos o fracturas específicas de los huesos de los miembros superiores. Aparece el signo del tenedor, ¿no? Y es muy, muy característico. Bueno, aquí está no estoy haciendo propaganda para clofenac por si acaso, pero es lo que se produce, ¿no? Una congestión del periósteo, un sangrado del periósteo, y obviamente es lo que duele. Hay una cosa interesante. En toda fractura hay dolor localizado y tumefacción y antecedente de traumatismo. Estos son 3 aspectos que tienen que ustedes estudiar y ver ante un paciente. Y ver lo que ya se llama la cinemática del trauma. A ver, señora, ¿qué ha pasado? Me he caído, doctor o doctora. ¿Cómo así? Indíqueme. Estaba bajando las gradas, como la señora, ¿no es cierto? Estaba bajando las gradas y la verdad que tropecé y me fui de bruces, me fui de cara. Y para no caer de cara, apoyé mi mano izquierda. ¿Sintió algo como un sonido? Sí, doctor, sentí un sonido. ¡Crack! Bueno, ahora, por favor, siéntese, tome asiento, la vamos a examinar. A ver, muéstreme primero el lado derecho, el lado sano. Ahora compararemos con el lado izquierdo. Ese es lo que tienen que hacer. Comparen. Y van a notar. ¿Le duele el lado izquierdo? Sí, terriblemente, doctor. Me está doliendo tremendamente esta parte, ¿no? El lado radial. Y está hinchado. Sí, doctor, está hinchado. Comparo que está hinchado. ¿Y el antecedente de traumatismo? Dolor localizado. Tumefacción, o sea, aumento de volumen. Y antecedente de traumatismo. Pongan, creo que señora se ha fracturado su radio. Y nosotros llamamos en argot médico fractura de colles, así se pone, fractura de colles, por no decir fractura de bíceps distal de radio izquierdo en este caso. Lo correcto sería poner, o sea, lo que nos enseñaron, ¿no? Fractura de putocoles dupuitren, o sea, decimos coles, un coles. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Tengo ojos de Superman para decir, a ver, traiga su bracito, su muñequita, le voy a ver. No tengo pues esa posibilidad. Ojalá nos dieran a los médicos, ¿no? Ojalá nos dieran esa posibilidad. Peor, a veces estamos con lo que tanto leemos, eso es lo que nos dicen, ¿no? Tanto leen los médicos que tienen que usar lentes. No siempre es así, pues a veces es hereditario el problema de alteraciones de la refracción. Bueno, ya nos falta poco. Y entonces, ante esas circunstancias, antecedente traumático, dolor localizado y tumefacción, y podemos agregar incluso limitación funcional. A ver, flexione el lado derecho, flexiona, extienda, perfecto. En el otro lado, el que traumatizado, no, doctor, no puedo. Mire, está hinchado, me duele además. Bueno, limitación funcional más, impotencia funcional. Probablemente tiene fractura. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Radiografía. Pero por favor no pidan resonancias, tomografías, nada. Una radiografía simple, en 2 exposiciones, una PA y una lateral son más que suficientes. Como vamos a ver, a veces se nos pasa si no pedimos adecuadamente la radiografía. Vamos a ver algunos tipos de fracturas. Cuando la fractura es lineal, entonces se denomina fisura. Una línea prácticamente en el hueso. No pasa nada, es la más sencilla. En los niños pequeños podemos encontrar la fractura en tallo verde. ¿Qué es lo que sucede? Como si un alambre se doblase así, ¿no? Entonces, esa se llama fractura en tallo verde.
por la elasticidad, la plasticidad del hueso por la edad. Y después ya comenzamos a hablar de otro tipo de fracturas. Multifragmentaria, cuando hay 4 fragmentos, comminuta, más de 5 fragmentos, fractura con desplazamiento. Miren este que es el hueso. Con desplazamiento. Deslizamiento, cabalgamiento puede ser, ¿no es cierto? Sin desplazamiento, la fractura queda nomás en su lugar. Fractura cerrada, quiere decir que no veo yo el hueso. Hay una herida, pero no hay hueso que se esté observando. Pero puede haber una fractura abierta. Veo que hay herida en la pierna y se ve la tibia, el extremo de la tibia, un extremo proximal y otro distal de la tibia que se ha fracturado. Entonces van a ver con una gráfica que es muy sencillo darnos cuenta de esto. Y este término que está utilizándose últimamente, fractura patológica o fractura en hueso patológico. Les explico. Esto sucede sobre todo en mujeres pasadas su menopausia, 50, 60 años, con mayor razón ya mayores de 70, etc. Sucede que, bueno, es frecuentemente en ellas por su osteoporosis. Son caídas tan tenues, caídas que uno dice, ¿cómo se ha caído, señora? Doctor sabe que estaba en mi cojincito o en un taburetito pequeño y me he inclinado y me he caído. Veo la radiografía y Dios santo, o es multifragmentaria o es comminuta. Es como si hubiese tenido realmente un trauma, le hubiese entrado un palazo ahí, ¿no? Pero no solamente sucede en las mujeres, ojo, también en los hombres. Yo tengo un colega que ha sido docente en la Facultad de Medicina y ahora es docente en odontología, docente de embriología. Un excelente docente, mi compañero de curso desde primer curso, mi compadre además, ¿no? Resulta que me hace llamar un día, le encantaba el fútbol, y era duro realmente, de esos defensores que puede pasar cualquier cosa menos ni la pelota ni el jugador que estaba atacando. Me llama porque me dice, estoy en la caja, compadre, fragado. ¿Qué ha pasado? Le digo, esta mañana he ido a jugar y me han tenido que traer aquí al hospital, a Jaime Mendoza. Bueno, voy a verlo al compadre y estaba todavía con un vendaje, una gasa, ¿no? Y sangraba. ¿Qué tienes, compadre? Y la interna que estaba ahí cerca dice, doctor, me dice, hemos sacado césped de la herida de su colega, del doctor tal. Césped, creo que hasta un toperol había ahí de cacho. Bueno, veo las radiografías, pero ¿qué pasó? Digo, no, te ha atropellado un tractor un poco, haciéndome la burla, ¿no? Compadre, no se ría de mí, por favor. ¿Qué pasó? Me han puesto un banquillo. Un banquillo es que alguien se agache y el jugador pase por encima. Y cayó. Cualquiera podría haber pensado en un cola, es que la fractura más sencilla, ¿no? Pero tenía una fractura comminuta. Por Dios, tenía creo que 10 fragmentos. ¿Saben lo que es? Se la han rearmado en La Paz, el doctor alemán, se la ha rearmado un poco más pasando un clavo por un lado, un clavo por otro. Ustedes saben que hay 2 filas de huesos aquí en la muñeca, ¿no es cierto? Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio de hueso grande y ganchoso. Tenemos que acordarnos de eso. No les voy a preguntar, a ver, descríbame el hueso ganchoso, no. Pero tenemos que saber por lo menos las 2 filas de huesos, ¿no? Bueno, pero se lo armó realmente con tensor exterior. Una fractura horrible. Esa es una fractura en hueso patológico. No sé si me estoy pasando. Aquí está. Tipos de fracturas. Fracturas simplemente en una fisura lineal. Fractura comminuta, miren, 1, 2, 3, 4, 5, más de 5 fragmentos. Esta es una fractura abierta. Miren, el hueso está saliendo por la herida. Voy a cerrar esta parte porque esta diapositiva espero que se graben. Con lo que yo he dicho en esta diapositiva izquierda, quiero que me digan ustedes, ¿qué tipo de fractura será esta? Donde es lineal nada más.
Fisura, doctor. Fisura. Ya. Esta fractura donde un hueso se ha desplazado, un segmento se ha desplazado hacia un lado y otro segmento se ha desplazado hacia otro lado, pero no hay herida. ¿Qué se denomina esta fractura? Con desplazamiento. Hay dos segmentos nomás, ¿no es cierto? Y esta otra, parecida a esta, hay dos segmentos y están desplazados, pero ojo, con la diferencia. Aquí está el círculo celeste y aquí está saliendo el hueso por la piel. ¿Qué se llamará esta fractura? Abierta, doctor. Y está cerrada, está cerrada. Es lo que yo necesito que sepan poder identificar rápidamente. Toda persona que haya sufrido traumatismo, refiere dolor y presenta tumefacción o edema, deberá pensarse en fractura y se le indicará una radiografía para descartar o aseverar nuestra primera impresión diagnóstica. Es lo que tenemos que hacer. Ahí está. No es el brazo izquierdo de la señora que se cayó, pero si ustedes notan esta diferencia, miren esto se llama signo del tenedor, como un tenedor, como un cubierto, ¿no es cierto? Entonces, en esto hay que pensar fractura de coles. Esto es un coles. Y es fácil de reducir y fácil de solucionar. Esta es la que más van a ver. Pero resulta que en traumatología les siguen dando eso. Otro día me comentaba una de mis alumnas del año pasado, del antaño, doctor, nos hacen ver que se llama fractura de cadera, fractura de cuello de fémur, y van a operar. Que hagan el diagnóstico 10 puntos. Pero esto en la provincia se presenta muy frecuentemente, esta fractura de coles. Bueno, a ver, ven esta otra fractura, igual, fractura de coles. Miren ustedes, este es el radio, la epífisis distal del radio. Apófisis estiloides del radio, apófisis estiloides del radio. Y si notan en una radiografía, miren este trazo de fractura. Se nota, ¿no es cierto? Hasta ahí está la fractura del radio. Y vista en imagen lateral, incluso hay una fracción del hueso que se ha desprendido. Bien, aquí están los huesos del carpo y que ya los vamos a estudiar con tranquilidad en otro momento. ¿Qué segmento anatómico estoy mostrándoles? ¿Qué parte del cuerpo humano es? El codo. La pierna, doctor. Bien. La tibia y el peroné. Pero ¿y si ya, izquierda? ¿Y si hago, utilizando los términos epífisis y diáfisis, qué pondría? Diáfisis es la parte central. Doctor. Epífisis distal de la pierna izquierda, ¿no es cierto? Donde observo, ¿hay fractura o no hay fractura? Sí, doctor. Hay fractura, doctor. En este caso, cuando dos huesos están comprometidos, se llama fractura doble de tibia y peroné. Aquí está el peroné. Fractura doble de tibia y peroné. Uno querría decir, ¿y aquí también hay fracturas? No, estos son los cartílagos de conjunción. Este es el cartílago de conjunción. No nos vamos a olvidar esto. Hay fractura doble de tibia y peroné. Fractura de epífisis distal de tibia y peroné izquierdos. ¿Qué porción anatómica? Es la misma, ¿no? ¿Qué es? Brazo, antebrazo, pierna, muslo. Bueno, para descartar, muslo y brazo solamente tienen un hueso. Este tiene dos huesos. Entonces, ¿es tibia o es pierna o es antebrazo? Nada, es antebrazo, ¿no? Entonces, aquí está la fractura. Pero aquí, si ustedes notan por la ubicación, es la diáfisis, una fractura en diáfisis, diafisiaria. Pero miren ustedes también en el codo. Se ha estirado el codo, una porción. Epicóndilo y aquí otra fractura. Entonces, vamos a enseñarles de a poco. ¿Qué segmento anatómico estábamos mostrando? ¿Radiografía de qué? Vamos. ¿Radiografía de qué? Es la pelvis, doctor. La pelvis, doctor.
doctor. Ya, Ese es específica- el fémur, el fémur. la articulación gleno, algo así. Coxofemoral, que se llama articulación coxofemoral. Aquí está la cavidad glenoidea, aquí está la cabeza del fémur. Pero ¿qué es lo que ha pasado? No hay cuello. Miren, aquí está la fractura. Aquí está el trocánter mayor, trocánter menor. En esta se ve mucho más. No hay cuello, se ha encajado. Se ha encajado. Uy, esto verán ustedes la radiografía, les voy a enseñar una técnica que es interesante para darse cuenta de la fractura de cuello y lo mandarán al traumatólogo, pues ustedes no lo van a hacer. Bueno, y esto finalmente, ¿qué será? Miren, la fractura. Este caballero era un albañil que cayó de una altura de unos 10 metros y cayó de talones. Entonces tenía una fractura. ¿Qué hueso es este? Calcáneo, Doctor. Calcáneo. Este. escafoides. Wow. Astrágalo. Estas son las tres cuñas, que este es el cuboides. Bueno, entonces le han operado, le han hecho osteosíntesis, le han puesto 2 tornillos, ¿no? Y aquí otros ganchos más. Era terrible. Bueno, ahí vamos a acabar para esta clase. Voy a poner galería. Voy a pasar lista rapidito. Ahí voy a poner quienes habitualmente faltan. Aguilar está, Aníbal está, Arenas está, Barja, Barrientos está, Berríos está, Berríos, faltó. ¿Qué examen tienen esta semana? Cirugía, ¿no? No, doctor, es El semiología. de usted, doctor. ¿Qué cosa? Semiología, doctor. Semiología, doctor. No les anatomía patológica. Semiología, doctor. Ah, el sábado. El sábado es conmigo, ¿no? Deben estar entonces unos tigres. Bueno, esto. Les comento, ¿no? El examen es solamente hasta sistema nervioso. No entra ni endocrino menos esto. Sí, pueden retirarse los de las prácticas. Becklin no está. Bocanegra, por supuesto que no. Bravo está. Presente, doctor. Sí, los Castro están. Choque. Coronado está. Presente, doctor. Perfecto. Díaz de Medina. Presente, doctor. Está. Estrada es la que falta siempre. Estrada no está. Después el resto está. Guzmán. No está. Yanque. Presente, doctor. Los López no están, seguro. Ojeda está. Oropesa. Ven que sé quiénes faltan. Balancusi. Presente, doctor. Pérez. Quispe. Señor Anis entró tarde, sus años. Tito. Está pues Keiklin, pero ¿qué? ¿Está entrando Keiklin? Señor Anis entró. Tito. Vázquez, Vega, Ventura. Silvetti. No hay problema, Keiklin, estás ya en lista. Y Silvetti, esos son los que siempre faltan.
Buen día, jóvenes, a todos. Buen día, doctor. Bien. Bien, vamos a sumar todas sus notas directamente. A ver. Alfaro. Presente, doctor. Bueno, Alfaro tiene 4. Bueno, tiene un 3, un 0 y obviamente un 3. Divide entre 3 a 2. Bueno, ha presentado su trabajo. Tiene una falta. Para no reprobarle. 13. De todas maneras, es un borrador. Los que quieren reclamar todavía pueden reclamar, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, Amachuy. Presente, doctor. Presente, Amachuy. doctor. Presente. Lo mismo. Tiene 6. Su examen. Más... repasos. Tiene 3, 3, 5. Bueno. Redondean 4. Tiene 4 de trabajo, no tiene faltas. Sumado 17. Arias. Presente, doctor. Arias tiene 3 más 2 más 4, 2 más 4, no tiene faltas, 3. Estamos hablando de 5 más 7, 12. Bueno, 13 también, no están estudiando. Bejarano. Presente, doctor. 4 más 6 más 3, 12. 4. 4. Tiene una falta. 2. Bueno, 7. Es 3. Bueno. Campos. Presente, doctor. Campos tiene 5. Tiene 6, 4, 10. 3. Más 4. Tiene 2 faltas. ¿Qué pasó?